Pero acuérdense que se dividían los huesos faciales en dos grandes grupos, dependiendo de qué. Ya, de la órbita, que era la órbita donde se aloja el globo ocular. O sea, de aquí para adelante tenemos los huesos de la cara, los faciales, y después los huesos del cráneo. En esta vista lateral veíamos, formando parte de la órbita, este hueso de aquí. El lagrimal. Ya, el lagrimal. Este que va hacia acá atrás es cigomático, súper bien. Este grandote que va acá hacia la vuelta, el maxilar. Después este que va para adelante, aquí, incisivo. Acá en el centro, hueso nasal. Acá en el plano ventral tenemos lo mismo, el incisivo, el maxilar, y después el último en la cavidad bucal hacia aboral, palatino. Súper bien. Es como para identificarlo, es como ver las porciones importantes de cada uno. Si seguimos por atrás, el frontal, que esté acá, en parte, forma parte de, o sea, llega y se une a los huesos faciales, pero es considerado más que nada un hueso del cráneo. ¿Ya? De hecho, forma gran parte del techo de la cavidad craneana, o bóveda craneana. Acá está el frontal, entonces, a ambos lados, ¿cuál encontrábamos aquí? El parietal. Súper bien. Y un poquito más abajo, acá, el temporal. Súper bien. El temporal. También, entre los parietales, uno chiquitito que dice el interparietal. El interparietal. Bien. Y el límite aboral o posterior de la cavidad craneana está compuesto por un solo hueso, que es el occipital. Muy bien. Por último, en esta parte que es la parte basal o basilar del cráneo, teníamos este huesecillo de acá. ¿Se acuerdan? Que llegaba hasta la cavidad nasal, por adelante, que se ve como que es acanalado. ¿Vale? Ese que se ve adentro de la cavidad nasal que es acanalado. Es el hueso Vomer. El Vomer. Ahí va el cartílago o septum nasal, que divide la cavidad nasal en una izquierda y una derecha. ¿Bien? Entonces, típica pregunta. ¿Qué huesos componen el paladar duro? Que vamos a ver que hasta acá llega el paladar duro y después viene el paladar blando. El incisivo, ¿cierto? El maxilar y el palatino. Ese es el techo de la cavidad bucal o son los huesos que componen el paladar duro. En cambio, el piso de la cavidad nasal, ¿qué huesos lo componen? ¿Serán los mismos que los del techo del paladar duro? Sí, porque los que son el techo para uno, el piso para el otro. También es el incisivo, el maxilar y el palatino, pero aquí se le suma el Vomer. ¿Bien? Entonces esa cosa se la preguntamos de una u otra forma para que sepan que ahí va el septum nasal y también de dónde viene el septum nasal. Ok. Un segundo y le vamos a hacer una comparación. Anda cortando el video porque no queda tan pesado. No, sí, va a pasar poquito porque ya estoy grabando a mínima calidad. Muy bien. Después se ve todo pixelado. Pero pelado, colócale pausa. Pero ponele pausa. Sí. Oye, ¿esa agua prende todavía? Sí, pero enchufada. ¿Enchúfalo bien? ¿Se rompe? Ya, chiquillos, ¿cuál era la fosa temporal? Fosa temporal. No, fosa temporal es esta. Ya, ojo, que igual tienen que entrar en duda porque están mirando bien. Lo que pasa es que en el canino y en el equino la fosa temporal es convexa. Es una fosa porque hacia adelante se hace un poco cóncava, pero es convexa. Compárenla con el cráneo de la calavera del bovino, es sumamente cóncava. ¿Se dan cuenta, no? Ahí, esa parte de ahí. ¿Ya? Esa es una gran diferencia. ¿Ya? De que la fosa temporal en el bovino es cóncava y la otra dos especies es convexa. Es una guatita para afuera. ¿Qué otra cosa? Ah, ya. Acá. Los huesos nasales. Vamos a ir con las puras diferencias. En el equino van convergiendo, ¿ya? Los procesos nasales del hueso nasal hacia oral. En cambio, en el bovino son dobles. Son dobles. ¿Bien? Se nota, ¿no? Está clara la diferencia. Y en el canino, aquí pueden ver que divergen. Se van yendo uno para cada lado, por fuera. ¿Ya? Esta es la diferencia. Otra cosa importante.
¿Qué notan de diferencia a perogrullo en el incisivo? Sí, los dientes. ¿Ya? Los dientes los vamos a ver bien con la fórmula y la información de cada uno en el sistema digestivo. Por acá, donde se posan los dientes, y aquí le faltan los chocleros a este, ¿cierto? Eso va más que nada en este capítulo de osteología. Eso se llaman los alvéolos dentarios. Son los alvéolos dentarios donde se alojan las piezas dentarias. Entonces, con ese concepto ya claro, podemos decir que el cuerpo del incisivo, que es esta parte del incisivo, en el bovino no tiene alvéolos dentarios. En otras palabras, no tiene los chocleros de arriba. Y ahí vamos a ver que después tiene un rodete dentario, que es una estructura fibrosa dura que suple las piezas dentarias que faltan. Ya esa es una importancia, o sea, una diferencia importante. ¿Ya? Por otro lado, ¿cómo se llama el espacio interdental? ¿Ah? El espacio interdentario, ¿cómo se llama? Diastema. ¿Ya? Diastema. Ah, eso no lo dijo. Es el diastema. ¿Bien? Eso no lo dijo. Nosotros tenemos diastema también, donde quepa el hilo dental cuando nos lavamos el diente que lo ocupa. Ese ya está entrando el hilo dental en el diastema. ¿Ya? Lo que pasa es que acá el equino tiene un segmento muy separado del diastema. En cambio acá el bovino un poco menos. Porque acá no hay dientes. En cambio los diastemas de este lado hasta acá son pequeños. ¿Profe, le puedo hacer una consulta? Sí. Mire, esta parte de aquí tiene, obviamente es una diferencia, pero eso influye en algo. No, es que ahí está separado por... Pero eso... No, pero no hay diferencia significativa. Claro. Entonces el sistema es... Chiquillos, otra cosa importante. ¿Qué hueso es este? El maxilar. En el maxilar, en el equino se le va a describir un diente. En el maxilar en el equino se va a describir que tiene una cresta facial. Fíjate que hay una cresta que de hecho llega hasta el hueso cigomático, se incluye. Eso es importante porque acá en el bovino vamos a hablar de la tuberosidad facial, que es esta cuestión de acá. ¿Ya? La tuberosidad facial en bovino y cresta facial en equino. La cresta, no, en el canino no. Habla de una tuberosidad porque lo que pasa es que aquí se ensancha el maxilar porque están las muelas carniceras. Pero en la estructura ósea que podemos preguntar, acá sí, en la especie grande. ¿Ya? Bien. Vamos viendo la diferencia, porque todos tenían este foramen, ¿cierto? Que es de acá. ¿Cómo se llama? Infraorbitario. Este de aquí. Infraorbitario. ¿Lo tiene la vaca también? Sí. Sí. ¿Y el de arriba? También. Acá el canino también tiene un gran foramen infraorbitario. Por este lado, ¿se acuerdan de las bolas timpánicas que se las mostré cuando las pasamos? Las bolas timpánicas son estos dos cototos que están en el base occipital, porque acá donde yo tengo mi índice y dedo anular, ¿ya? O sea, el intermedio, es la parte basal del cráneo. Entonces, si este es el occipital, acá por acá abajo también va a ser occipital, pero específicamente es el base occipital. ¿Bien? Bien. Al lado del base occipital, ya siendo parte del hueso temporal, se encuentran estas dos como pelotitas, que son bien grandes en el canino, muy desarrolladas, que se llaman bulas timpánicas. ¿Ya? Las bulas timpánicas. Si se fijan en esta cabeza chica, se pueden identificar y se puede notar que son más grandes que en estas dos especies. En estas dos especies, en la vaca sería esta, y en el equino sería esto, que es como el aspecto petroso le llamamos nosotros, ¿ya? Como con espina. En resumen, las bolas timpánicas más desarrolladas, ¿quién las tiene? El canino. Quédense con eso. Tienen que saber identificarlas, por supuesto. Al igual que en el occipital, ¿se acuerdan cómo se llamaba este cototo que hay ahí? Que en la vaca era más desarrollado. Este de acá. Esta es la protuberancia occipital externa, ¿ya? El famoso POE. Hablaría como POE, pero como respuesta si le preguntamos la protuberancia occipital externa. Esta de aquí, ¿ya? La protuberancia occipital externa la tiene el bovino y el equino. En cambio en el canino no se describe, ¿ya? Es muy poco desarrollado. Entonces podríamos decir que no tiene el perro la protuberancia occipital externa. Este es el occipital, y acá hay el cototo. Ahí, esa. ¿Ya? ¿La ven todo uno? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Sí. Ya. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién puede decirme aquí
¿Cuál es qué notan de diferencia relevante en la órbita? ¿No es la división o no está completamente cerrada? Es incompleta. O sea, la órbita en el canino es incompleta. ¿Bien? Atento con esta diferencia. Súper. Estábamos hablando del occipital y tenía estas dos eminencias articulares. ¿Cómo se llamaban? Estos son los cóndilos del occipital. Deben ser súper importantes porque articulan con la vértebra, con la primera vértebra occipital, con la columna vertebral. Ya los cóndilos occipitales. ¿Y este foramen de acá en medio? Foramen magno. Foramen magno. Al lado de los cóndilos, en todas las especies, de los cóndilos del occipital, están estas apófisis, ¿ya? Que se llaman apófisis yugulares, apófisis paracondilares o apófisis paramastoideas. ¿Recuerdan que leímos los tres nombres? Ya, eso. Proceso o apófisis, es lo mismo. A veces decimos proceso o a veces decimos apófisis, pero es lo mismo. ¿Bien? Paracondilar, paramastoidea o apófisis yugulares. ¿Bien? Bien. Esta vaca, por la raza, ya tiene acá una cresta nucal, pero hay muchos que tienen procesos cornuales. Bien, los procesos cornuales en las muestras que tengamos corresponden al hueso frontal. ¿Bien? Ok. Ya vimos el hueso lagrimal, ¿cierto? De acá. Y una pregunta, ¿esto de acá cómo se llama en conjunto? Arco cigomático. ¿Estaba formado por qué entonces? Yo le pregunto este cachito. Este es el proceso o apófisis cigomática del hueso temporal, y este cachito que viene por acá es el proceso o apófisis temporal del hueso cigomático. ¿Se entiende, no? Se dice primero para dónde va y a qué hueso pertenece. ¿Ese es el arco cigomático? ¿Se lo vamos a preguntar? Sí. ¿Bien? ¿Qué más? Y acuérdense que acá en el paladar duro está el cuerpo del incisivo con los procesos palatinos del incisivo. Acá se ven. ¿Ya? Los procesos palatinos del incisivo. Y a ambos lados hay dos espacios. Que acá se ven mejor todavía, donde está mi dedo. ¿Ven? Esas son las fisuras palatinas. Son fisuras. Son orificios pero alargados, como ojales. ¿Cuáles eran las bulas? Las pelotitas. Sí, son estas de acá. Nada que ver, es del temporal, estamos aquí en el... ¿Ya? Las fisuras palatinas. Después para atrás en todas las especies vamos a encontrar los procesos palatinos del maxilar. Este sigue siendo el mismo hueso, maxilar, llega también el maxilar, pero como están en el paladar, son los procesos palatinos del maxilar. ¿Y hacia atrás cuál venía? Ahora sí, ¿qué hueso? Póngale. El que quiera, ¿ah? No, que la puedan en un hueso. ¿Qué hueso falta? Pues lo dijimos varias veces. Palatino. ¿El palatino qué tiene? El palatino tiene en todas las especies una porción horizontal y una porción vertical. ¿Ya? Porción horizontal y porción vertical. Miren. A ver. Ahí se ve la sutura, porque es el tipo de articulaciones que existe entre los huesos de la calavera. Esta es la sutura entre el maxilar y la porción horizontal del palatino, que es así de ancha. Y acá en el equino, no es más gruesa que el ancho de mi dedo chico. Entonces, la porción horizontal del hueso palatino en el equino es estrecha, no es amplia, ¿ya? Comparativamente con las otras especies. ¿Bien? Bien. Por último, bueno, también en la porción horizontal se encuentran los forámenes palatinos. Hay algunas especies que tienen forámenes palatinos mayores, otros menores, pero hay forámenes palatinos. Ok. Y por último, chiquillos, recuerden que acá está el base occipital y para adelante viene el esfenoides, el hueso esfenoides, que se divide en dos. En el base esfenoides, que está más oral, y en el preesfenoides, que va más hacia adelante. De hecho, el preesfenoides,
ahí ven el vómer por abajo, po, se ve clarito, ¿no? Sí, Y sí. aquí este nivel, ahí comienza el prefenoide, entonces es como tapado, se tapa de cierta manera por el vómer, ¿ya? Entonces, esto donde tengo el dedo del prefenoide, un poco más hacia atrás es el basiosfenoide. Se divide en dos. ¿Qué es lo importante? Es que en el basiosfenoides, vamos a encontrar una depresión, una fosa, la que se llama la famosa silla turca o la fosa hipofisiaria. ¿Dónde? En el basiosfenoides. Y ahí que se aloja, ni más ni menos que la pituitaria, que es la glándula hipófisis, que tiene que ver con el eje hipotálamo, hipófisis, gonadal, con todo lo que son las hormonas sexuales. Tiene que ver con las hormonas del crecimiento, o sea, problemas del gigantismo o enanismo. Puede ser por un tumor o una malformación acá, es sumamente importante, por eso se lo muestro. Y es lo único que les voy a decir ¿de qué hueso? Del presfenoide. ¿Qué vamos a encontrar ahí? En el basiosfenoide, la fosa hipofisiaria. Basiosfenoide, ¿ya? Sí, aquí. Y por último, chiquillos, más adelante tenemos el presfenoide, que es como en un nivel un poquito más arriba, donde encontramos también el surco quiasmático. ¿Ven ese surco que está abajo mi dedo? Que es como un ojal. Bueno, ahí viene el nervio óptico de un ojo con el del otro y se juntan y se cruzan y se cambia las fibras nerviosas para cada hemisferio. Entonces eso también es lo único importante que voy a decir del presfenoide. El surco quiasmático. Y aquí voy, chiquillos. Atención. Como el límite aboral o craneal de la bóveda craneana corresponde al hueso etmoides. ¿Saben cómo suena? Etmoides. ¿Bien? ¿Y qué tiene este hueso etmoides como para poder describirlo? Primero que nada tiene dos fosas etmoidales, dos hoyos. Ya donde yo meto el dedo aquí, topo en algo porque mis dedos están en las fosas etmoidales. Lo que estoy tocando yo son las láminas cribosas. ¿Ya? Como viene de acribillar, cribosas. Son las fosas etmoidales y esas son, lo que estoy tocando, son las láminas cribosas. Tienen como características que están perforadas por caleta de hoyo, ¿no? Foramen. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que acá va el encéfalo, ya vimos dónde va la hipófisis. ¿Bien? Y todos los encéfalos, lo primero que tienen adelante son los bulbos olfatorios. Bulbo viene de papa, o sea, dos cototos que se llaman bulbos olfatorios que tienen que ver con el olfato. Estos bulbos olfatorios quedan alojados acá en las fosas etmoidales. Y el cuento es el siguiente: uno respira, en la cavidad nasal tiene una porción respiratoria que es para el aire y una porción olfatoria que es para el sentido del olfato. Los terminales nerviosos que están en los cornetes de la cavidad nasal siguen por estiletes nerviosos y atraviesan la lámina cribosa del etmoides. ¿Ya? Por eso que está perforado con muchos hoyos. Y ese estileta nervioso, esas fibras nerviosas delgaditas, llegan directamente al bulbo olfatorio. ¿Ya? Entonces, por eso que de repente alguna droga, algunas medicinas se administran vía intranasal, porque tienen una muy buena llegada al sistema nervioso central. ¿Ya? Tienen muy buena absorción también. Y también una infección caballa bien fuerte a nivel nasal puede llegar acá a través de la lámina cribosa a la cavidad craneana. Puede haber una meningitis, puede quedar la ¿ya? Entonces, eso es lo que me importa. Y para terminar, estas fosas etmoidales están separadas por una cresta. ¿Cómo se va a llamar la cresta? Etmoidal. Etmoidal o cresta Galli, que se escribe con dos L, cresta Galli. La cresta etmoidal o cresta Galli es esta que ven aquí con la calcamonía. Y es ósea o cartilaginosa. ¿Se la están mirando? Ósea. Ósea. Ya, entonces, esta famosa cresta Galli o cresta etmoidal, un poquito más hacia adelante se va a llamar la lámina perpendicular del etmoides, que sigue siendo hueso. ¿Ya? Si lo quieren andar, perfecto. Lámina perpendicular del etmoides. Entonces, de atrás para adelante, cresta Galli o cresta etmoidal, y después viene la lámina perpendicular del etmoides. Y después para adelante cambia su estructura, ya no va a ser óseo, va a ser cartilaginosa. Y eso va a formar el septum o tabique nasal, que se va a alojar justo al medio. ¿Sobre qué hueso? ¿Sobre él? Vamos. Bien, eso. ¿Se entendió? Entonces, viene atrás la cresta etmoidal o cresta Galli, pues lámina perpendicular del etmoides, que es óseo también, y después cartilaginoso, es el septum o tabique nasal.
que va sobre el gómero. Y eso divide en una cavidad nasal izquierda y derecha. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya. ¿Se va? Voy a buscarte allá una mandíbula de perro, por favor. Chiquillos, todas las mandíbulas tienen un cuerpo, una rama vertical y una horizontal. Bien, la rama vertical, vamos a ver estos dos cachitos que se meten dentro de la de caballo, pero bueno, se meten dentro de la fosa temporal. ¿Ya? Están medialmente o lateralmente al arco cigomático estos apófisis coronoides. Lateralmente del arco cigomático. No, me Tiene que ir por dentro. ¿Ya? Tiene que ir por dentro. Ok. Yo creo que aquí me queda mejor el ejemplo. Acá. Por otro lado, el hueso temporal, que es el que tengo agarrado acá, tenía el proceso, la apófisis cigomática temporal, toda la cuestión, y acá tiene acá esta superficie plana que se llama cóndilo del temporal. ¿Lo ven? Sí. Cóndilo temporal y después toma para atrás en una cresta retroarticular, porque está atrás de la articulación del temporal, y hay una apófisis y hay un foramen retroarticular. Y hay una fosa también, o sea, acá hay una planicie que se llama cóndilo del temporal. Después viene una depresión que se llama fosa retroarticular y una cresta retroarticular. ¿Ya? De nuevo, y por última vez, cóndilo del temporal, fosa y cresta retroarticular. ¿Por qué insisto tanto? Porque acá viene lo que vamos a ver enseguida, la famosa articulación TM, articulación temporomandibular. ¿Ya? Entonces la mandíbula articula con el cráneo a nivel de qué hueso? Del temporal. ¿Y sobre qué estructura? Sobre el cóndilo del temporal. Esa es la cresta y la fosa retroarticular es un tope para atrás, para que no se disloque. ¿Ya? Entonces, por supuesto, si acá hay un cóndilo, aquí también vamos a decir que este es el cóndilo de la mandíbula. Apófisis coronoides, o coronoidea de la mandíbula y proceso condilar o cóndilo de la mandíbula. Esto de aquí. ¿Bien? Acá donde está el video se le llama escotadura o incisura mandibular. Bien, una cosa importante, gracias Doc, es que por acá al lado vamos a tener una fosa que responde al nombre de este músculo, que es el masseter. Claro, la fosa massetérica está acá. Pero ¿en quién creen ustedes que los músculos masticatorios van a ser más desarrollados? ¿Los carnívoros o en el perro? ¿Qué hace la diferencia de la fosa massetérica en el canino? Con el equino ovino lo mismo. Los herbívoros o rumiantes o pseudo rumiantes no tienen tanta... Imagínense un pitbull, pareciera que tuviera aquí dos papas, ¿ya? Porque tiene un masseter muy desarrollado. Entonces ahí podemos decir una diferencia. Fosa massetérica en el canino es la de mayor profundidad o desarrollo. Massetérica, de masseter. Lo otro. Al otro lado, esto es por lateral, ¿cierto? Es por lateral la fosa massetérica. Por medial, también hay dos músculos que se alojan acá y se llama fosa pterigoidea. ¿Ya? En rigor se escribe con P antes. Pterigoideas. Creo que escribir bien, pero si lo escriben con T. Pterigoidea. Pterigoidea. Fosa pterigoidea. Está medialmente en el cuerpo de la mandíbula o en la rama vertical. Ya chiquillos, acá si se fijan, en el canino también tienen una apófisis coronoidea, un proceso condilar o cóndilo de la mandíbula, pero aparece este proceso que es propio del canino, que se llama proceso angular. ¿Ya? Porque si está la rama horizontal y la rama vertical, en el ángulo de la mandíbula está el proceso angular. ¿Ya? Bien. Entonces, como esta mandíbula derecha está separada de la izquierda, a nivel de la sínfisis, ¿cierto? De la sínfisis, de la unión de la mandíbula, la separaron. Acá en la rama vertical podemos ver este foramen, que es el foramen mandibular. Así de sencillo. Este foramen es el foramen mandibular. En cambio, en la rama horizontal, acá adelante, ¿quién sabe cómo se llama la pera más anatómicamente? Mentón. Entonces, foramen mentoniano. El foramen mentoniano está aquí, el foramen mandibular está medialmente por acá. ¿Ya? Pero estos dos forámenes se unen por el conducto mandibular. ¿Tienes que saber qué existe el conducto mandibular?
O canal mandibular, sí. Bien, ahí tenemos las piezas dentarias con los alvéolos dentarios y eso en rigor es lo más importante. Bien, ya chiquillos, ¿alguna duda? ¿No? Vamos a ver entonces la columna vertebral. Habíamos dicho que las distintas fórmulas, ya lo nombramos, las fórmulas vertebrales, ¿cierto? De cada especie. Todas tenían en común que el segmento cervical tenía 7 vértebras, ¿cierto? Sí. Bien. Acá la primera vértebra. A ver, el atlas. Sí, pero vamos a hacer una cuestión. Primero que nada, no tienen que olvidarse de cómo está formada una vértebra. ¿Ya? Una vértebra, primero que nada, en hueso de qué tipo? Irregular. Porque es plano por el arco, que es esto y esto, y corto por el cuerpo, que se unen a nivel del pedículo. ¿Bien? Este es como el modelo de una vértebra, que lo tiene todo. En cambio, vamos a ver ahora las excepciones, lo que sale de la regla. Esto de aquí se llama proceso espinoso. ¿Y este? Transverso, muy bien. Estas son las carillas articulares para la vértebra de adelante y la de atrás. ¿Cómo sé yo qué es craneal y qué es caudal? Es que a nivel del cuerpo vertebral, una cara va a ser convexa y otra va a ser cóncava. Aquí es convexa, va para adelante y se une con la cóncava de la vértebra contigua, de adelante. Esto, así. ¿Ya? Entonces ahí van a ver que si bien cambia la morfología, la vértebra es articulada tanto por el cuerpo como por el arco, aquí a este nivel. En cambio, acá, esos son los procesos articulares, son distintos a la otra, pero igual articula por el arco y por el cuerpo. ¿Ya? Bien. Ahora sí, esa es lo ideal de encontrarse con una vértebra, pero vamos a ver que la C1 o Atlas, que sabe de mitología griega, ¿quién era el Atlas? Que soportaba el mundo. Justamente esta es la que tiene relación con el cráneo, con la calavera. Por lo tanto, estas superficies cóncavas, que son tan cóncavas que las clasifican o las definen como cavidades cotiloideas, ¿cierto? Porque son bien profundas. Estas superficies van a ir hacia craneal en la vértebra y van a estar articulando. ¿Con qué creen ustedes? Esto de aquí, y lo dije recién. No. Con esto. ¿Con el occipital? ¿Con qué parte? Con los cóndilos del occipital. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ese tipo de articulación la vamos a ver que es una articulación del tipo condilia doble. Son dos cóndilos que articulan uno en cada lado. Entonces, esto es para adelante en el atrás. Ya ahí estamos describiendo, obviamente, una vértebra que es súper particular, que se sale de toda regla de un arco por arriba con los procesos espinosos y transversos y el cuerpo abajo. ¿Ya? Esta vértebra se describe que son dos arcos, un arco dorsal y un arco ventral unidos. ¿Ya? Se juntan, dejan un espacio al medio y forman acá estas dos cosas que estoy tocando, que son las alas del atlas. Las alas del atlas. ¿Cómo se va a llamar este foramen que está dentro de la vértebra? Foramen vertebral. De aquí. ¿Bien? Bien. Y acá atrás vamos a decir que tiene solamente carillas articulares para la vértebra que viene, que es el axis. ¿Ya? C2 o axis. Acá, lo que sí o sí tienen que saber, chiquillos, de la C2 o axis es que tiene este virulón para adelante, que se llama proceso. No, miren. Proceso odontoideo o diente del axis, o dens, como quieran, como lo encuentren en el libro. ¿Ya? Pero proceso odontoideo o diente del axis, esto se va a posar en el arco ventral, del atlas, y ahí va a permitir el movimiento de rotación, ¿ya? Una articulación trocoidea, pero lo vamos a ver después. Entonces, también es súper modificada, porque tiene el diente del axis que no tiene ninguna otra vértebra, y de ahí para atrás tiene un proceso espinoso que se bifurca hacia atrás, ¿ya? Diverge. ¿Y esto de aquí por qué serían bien modificados? ¿Qué creen? No, las alas solamente las tiene el atlas, son procesos transversos. Bien guarros, un poco desarrollados, pero comparado con el espinoso, pero esos son los procesos transversos. ¿Bien?
Y esto es el cuerpo. Ok. Si se fijan, acá, las apófisis espinosas son poco desarrolladas, de la C3 a la C6, va creciendo a la C7, esta la C7, hasta la C6 es poco desarrollada. Se fijan en todas las especies, como características segmentarias. Se dice que el segmento cervical tiene los procesos espinosos poco desarrollados, porque basta ver el segmento episíquico y el torácico, que tienen los tremendos procesos espinosos. Bien, eso es respecto a los procesos espinosos. ¿Pero qué me puede decir o qué le llama la atención respecto a los procesos transversos? Perfecto. Proceso transverso bicúspide, de la C3 a la C5. O le pueden poner de la C3 a la C5 o a la C6. ¿Ya? Porque dependiendo de la especie, es que van a ser bicúspide o tricúspide de la C6. Pero póngale proceso bicúspide de la C3 a la C6. ¿Bien? Y otra cosa, chiquillos, que si ven esta cuestión, por acá por adelante, va a ver que hay un foramen. Aparte del foramen vertebral, el foramen por los lados. Ya que sigue continuo. Ya esos forámenes van de la C1 o C2 hasta la C6, dependiendo de la especie. Esos son los forámenes transversarios, porque están en la base de los procesos transversos. Forámenes transversarios. ¿Ya? Que lo tienen todas las vértebras salvo la C7. Y ahora vamos a ver la C7, que sería esta. La C7 va a ser una vértebra de transición, o sea, es la última vértebra de un segmento y entonces va a empezar a adoptar características del segmento que viene. Por lo tanto va a tener el proceso espinoso un poquito más altos que los demás. Lo otro que la diferencia de las que están al lado es que tiene un proceso transverso unicúspide, ¿ya? Unicúspide. Y tampoco, también la otra diferencia es que no va a tener foramen transversario. No va a tener foramen transversario. Si lo buscáis, no lo va a tener. En cambio, ahí sí se ve que está bien horadado en la vértebra. ¿Ya? ¿Ese foramen transversario? ¿Se ve ahí? Ese. Ahí sí. ¿Ya? Y acá en la C7 nos encontramos el foramen transversario. Y No, vemos que el está. proceso transverso es único, unicúspide. Bien. Chiquillos, antes que se me olvide, la cruz del equino, ¿se acuerdan que lo que leímos que era la cruz? O si no la vimos, la vemos ahora. La cruz del equino es donde se mide la alzada, la estatura de un caballo, ya de un equino. No le mide la altura a un caballo cuando tiene la cabeza erguida, sino que se lo mide a nivel de la tercera o cuarta proceso espinoso de la vértebra torácica. Esa es la cruz, tienen que saberlo. ¿Quinta, cuarta? Tercera o cuarta. El proceso espinoso de la tercera o cuarta vértebra torácica corresponde a la cruz del equino, ¿ya? Que es donde se toma la estatura. Entonces vamos a ver que como características segmentarias del segmento torácico tenemos un proceso espinoso sumamente desarrollado. Bien, y por otro lado aquí van a aparecer lo que vimos, que son canillas articulares, tanto aquí como acá, para articular con las costillas, ¿cierto? Porque el segmento torácico es el que articula con las costillas. Bien, ¿y cómo es el cuento acá? La costilla, aquí estoy mostrando la porción ósea de la costilla, porque lo que falta acá abajo es la cartilaginosa. La porción ósea articular, primero que nada, tiene dos eminencias. Esto de aquí corresponde a la cabeza costal, porque tiene dos carillas articulares. Y el tubérculo costal tiene una sola carilla articular. ¿Ok? ¿Y por qué pasa eso? Porque cada costilla, por ejemplo, si este es el noveno par de costillas, esta costilla número 9 va a articular con la vértebra que le corresponde y con la que le antecede. Ahora, bueno, no tengo recreo, pero para la otra se ponen todos delantados, chiquillos, ¿ya? No esperes que yo ande insistiéndolo porque es responsabilidad suya. Bueno, para que le caiga poncho, ¿ya? Entonces, la novena costilla va a articular, cualquier costilla va a articular con la vértebra que le corresponde y la que le antecede.
Si esta es la novena, va a articular con la novena vértebra torácica y la octava. ¿Se entendió? O sea, es como que agarra una puntita de cada... Claro, y ahora le voy a explicar por qué. Porque esto que está pintado acá, en el cuerpo vertebral, se llama hemicúpula. Hemicúpula. ¿Por qué se llama hemicúpula? Porque una hemicúpula de una vértebra, de la de atrás de una vértebra, con la hemicúpula de la de adelante de la otra, va a formar una cúpula, una cosa redonda. ¿Qué va a caber ahí? La cabeza costal. ¿Ya? Y ahí es donde se confirma lo que estoy diciendo, de que una vértebra articula con la que le corresponde, con la novena, por ejemplo, y con la que le antecede, porque la cabeza costal tiene dos superficies articulares que llegan a nivel de la hemicúpula. ¿Se entiende, no? Va ahí. Así. Es así, ¿ya? Esta es la cabeza costal, ella articula con los cuerpos de dos vértebras. En cambio, el tubérculo costal articula con la vértebra que le corresponde. A nivel del proceso transverso van a ver que hay carillas articulares para el tubérculo costal. ¿Se entendió, chiquillos? Sí. Entonces, de nuevo, la cabeza costal articula a nivel de las hemicúpulas de los cuerpos vertebrales y el tubérculo costal articula con la vértebra que le corresponde a nivel del proceso transverso. ¿Ya? Eso. Vamos a dejar eso. Aquí no hay foramento transverso por si acaso. Acá el segmento lumbar va a tener como característica principal, ¿qué tiene bien desarrollado? Las alas. El proceso transverso. Sí, en algunos textos le llaman procesos alares, ya, pero dejémoslo mejor como transverso. Ya, proceso transverso muy desarrollado. Tiene un cuerpo más bien largo comparado con el segmento torácico y tiene carillas articulares tanto craneales como caudalmente. Chiquillo, en el equino, chiquillos, a nivel de los procesos transversos, va a existir una articulación intertransversaria. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Por el nombre? ¿Ah? A nivel de los procesos transversos va a haber una articulación intertransversaria. ¿Ya? Solamente en el equino. En otras palabras estoy diciendo, ahora con más detalle, que entre la quinta vértebra lumbar y la sexta vértebra lumbar y la sexta vértebra lumbar y las alas del sacro va a haber una articulación a nivel del proceso transverso. No se olviden que las alas del sacro es una modificación de los procesos transversos de las vértebras que están fusionadas. ¿Ya? Por eso que también se le llama entre la quinta y la sexta vértebra lumbar y la sexta vértebra lumbar y el sacro, que existe una articulación intertransversaria. ¿Ven que ahí hay una cara articular, igual que acá? Y de hecho en el esqueleto del caballito que está armado está expuesta la articulación intertransversaria. ¿Entre qué vértebra? Quinta y sexta lumbar y sexta y sacro. ¿Bien? Eso le pasa. Ya, si nos vamos al sacro, todos tienen alas del sacro, un cuerpo adelante, solo el equino tiene a nivel de las alas, las carillas articulares. ¿Bien? Pero si vemos por acá arriba, estos son los forámenes suprasacrales. Estos de acá, los infrasacrales. ¿Qué otra cosa? Esto, si bien acá hay una anquilosis, está lleno de osteofitos, aquí se fusionaron vértebras que deberían ser unidades individuales. Y acá también se nota un poquito de eso, pero esto es equino, ¿por qué? Porque se forman, correspondiendo a los procesos espinosos, 5 espinas sacrales. ¿Ya? Son 5 unidades independientes, acá están unidas, pero en el equino las tienen por separado. Entonces, si se fijan en la vaca que está por allá, acá se le llama cresta sacral media. En el bovino se llama cresta sacral media. En el equino, 5 espinas sacrales. ¿Bien? Acá el canino también tiene la cresta sacral media. Esta de aquí. ¿Ya? Una fusión completa, pero solo en el equino se forman 5 espinas. Bien, y por último habíamos dicho que el segmento coxígeo
era el más móvil de todos, toda la cháchara, pero las primeras 3 a 5 vértebras eran vértebras tipos con un arco y un cuerpo, hasta que finalmente iban desapareciendo todas las estructuras y quedaban solamente el cuerpo vertebral. Y de hecho, estos cuerpos vertebrales son incluso convexos, tanto craneal como caudalmente, por eso es que es tan móvil la punta de la cola. ¿Ya? ¿Ya, chiquillo, alguna duda con eso? ¿No? Le pasé el trato a una corredora.